elegido también un tema del Parque de la Villa de Este, cerca de Roma, para cual podemos ver la ilustración 310. Y quizás valga la pena hacer una pausa para comparar estas y otras imágenes, tanto más cuando el paisaje estaba destinado a convertirse en el tema más importante del arte del siglo XX. Es evidente que Fragonard buscaba la variedad, mientras que Corot perseguía una claridad y estilo que puede recordarnos remotamente a Poussin. Y para tal, veamos la ilustración 254 y también a Claude Lorraine en nuestra ilustración 255, ya que andamos por ahí. Sin embargo, la luz radiante y la atmósfera que llenan el cuadro de Corot se logran con medios muy distintos. Aquí pueden ayudarnos de nuevo la comparación con Fragonard, porque el procedimiento de Fragonard lo obligó a concentrarse en una cuidadosa graduación de tonos. Lo que tenía a su disposición como dibujante era el blanco del papel y varias intensidades de tierra. Pero fijémonos, por ejemplo, en la pared del primer término y observemos cómo esto le era suficiente para expresar el contraste entre la luz y la sombra. Corot logró efectos similares con el uso de su paleta, y los pintores saben que este no era un logro menor. La razón es que, con frecuencia, el color entra en conflicto con las gradaciones de tonos en las que se apoyaba Fragonard. Podemos recordar en este punto el consejo que Constable recibió y que rechazó, de pintar el primer término de color pardo claro, tal como lo había hecho Claude Lorraine y otros pintores anteriormente. Este conocimiento convencional residía en la percepción de que los verdes puros tienden a chocar con otros colores. Por mucho que una fotografía nos parezca fiel al tema, como nuestra ilustración 302, la intensidad de sus colores tendría un efecto destructivo sobre la suave gradación de tonos que también sirvió a Caspar David Friedrich. Para tal, veamos nuestra ilustración 326, en el que se consiguió la sensación de lejanía. Aún más, si observamos la carreta de heno de Constable, en nuestra ilustración 325, veremos que también él apagaba el primer color del primer término y del follaje para mantenerse dentro de una gama tonal unificada. Aparentemente, Corot captó la luz y la bruma luminosa de la escena con nuevos medios. Trabajó con una gama de grises plateados que no acaba de absorber los colores, sino que los mantiene en armonía sin alejarse de la verdad visual. Cierto es que, al igual que Claude Lorraine y Turner, nunca dudó en introducir en sus cuadros figuras del pasado clásico o bíblico. De hecho, fue esta inclinación poética la que a la larga le proporcionó fama internacional. Pese a que la callada maestría de Corot era querida y admirada por sus colegas más jóvenes, no quisieron seguirle por ese camino. De hecho, el siguiente cambio tuvo que ver principalmente con los convencionalismos que regían el tema. En las academias todavía imperaba la idea de que los cuadros serios debían representar personajes serios y que los trabajadores o campesinos eran temas apropiados para las escenas de género en la tradición de los maestros holandeses. Durante la época de la Revolución de 1848, un grupo de artistas se congregó en la aldea francesa de Barbizot para seguir el programa de Constable y observar la naturaleza con ojos limpios. Uno de ellos, Jean-François Miret, resolvió ampliar el programa del paisaje a las figuras. Se propuso pintar escenas de la vida de los campesinos, mostrándonos tal y como eran.
esto es, pintar hombres y mujeres trabajando en el campo. Es curioso advertir que esto haya podido considerarse revolucionario, pero en el arte del pasado los campesinos eran considerados paletos jocosos, tal como Bruegel los había pintado, y para tal recordemos nuestra ilustración 246. La ilustración 331 nos muestra el famoso cuadro de Miret, Las espigadoras. Aquí no está representado ningún incidente dramático, nada que pueda considerarse anecdótico. No se trata más que de tres atareadas jornaleras en una llanura que se está sesgando. No son guapas ni tampoco llamativas. No existe la sugerencia de un idilio campestre en el campo. Estas campesinas se mueven lenta y pesadamente, entregadas de lleno en la tarea que están haciendo. Millet ha procurado resaltar su recia constitución y sus meditados movimientos, modelándolas vigorosamente con sencillos contornos contra la llanura y la brillantez de la luz solar. Así, sus tres campesinas adquieren una gravedad más espontánea y verosímil que la de los héroes académicos. La colocación, que parece casual a primera vista, mantiene esta impresión de equilibrio apacible. Existe un ritmo calculado en el movimiento y distribución de las figuras que da coherencia a todo el cuadro y que nos hace percibir que el pintor consideró la labor de las espigadoras como una labor de significación noble. El pintor que dio nombre a este movimiento fue Gustave Courbet. Cuando inauguró una exposición individual de sus obras en una barracada de París en 1855, la tituló Le Réalisme, G. Courbet. Su realismo señalaría una revolución artística. Courbet no quería ser discípulo más que de la naturaleza. Hasta cierto punto, su temperamento y su programa se parecieron a los de Caravaggio, y para tal podemos saltar en el tiempo y ver nuestra ilustración 252. No deseaba la belleza, sino la verdad. En el cuadro de la ilustración 332 se representó a sí mismo en una excursión por el campo con los utensilios de pintar a la espalda, siendo saludado respetuosamente por un amigo y cliente. Tituló el cuadro Bonjour, Monsieur Courbet. A cualquier acostumbrado a las escenas teatrales del arte académico, este cuadro les parecería infantil. No existe en él elegantes actitudes, ni fluidez de líneas, ni colores sugestivos. Comparada con su tosca composición, incluso Las espigadoras de Millet parecía muy estudiada. La idea misma de un pintor autorretratándose en mangas de camisa como un vagabundo debió de ser considerada una ofensa por los artistas respetables y sus admiradores. Pero esto fue de todos modos lo que Courbet se propuso conseguir, pues quiso que su cuadro constituyera una protesta contra los convencionalismos aceptados en su tiempo, que sacara al burgués de las casillas y proclamara el valor de la sinceridad artística sin concesiones contra el hábil manejo de la rutinaria habilidad tradicional. Indudablemente, los cuadros de Courbet son sinceros. Confío, escribió en el año de 1854 en una carta muy característica, en ganarme siempre la vida con el arte sin tener que desviarme nunca de mis principios ni el grueso de un cabello, sin traicionar mi conciencia ni un solo instante, sin pintar siquiera lo que pueda abarcarse con una sola mano, por darle gusto a alguien o por vender con más facilidad. La deliberada renuncia de Courbet a los efectos faciales, así como su resolución de reflejar las cosas tal como las veía, estimuló a muchos otros a reírse de los convencionalismos y a no seguir más que su propia conciencia artística.